Ya estamos con el congresista Alejandro Cavero de Avanza País. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Quería empezar a ver con un tema que ha salido recién en las últimas horas y que tiene que ver con un fallo del Tribunal Constitucional que de alguna manera le da la razón al Congreso de la República en cuanto a la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza, que fue, digamos, el preludio al intento del golpe de Pedro Castillo. Digamos, ¿esto sella ya o zanja un tema en el Parlamento? O como decía la congresista Sigrid Bazán, le da, desbalancea el poder entre Ejecutivo y Congreso de la República. Mira, zanja la discusión no solamente con el tema de Pedro Castillo, sino también con el tema de Martín Vizcarra, porque recordemos que finalmente lo que hace esta sentencia es termina de reconocer implícitamente que lo que hizo el señor Vizcarra fue un golpe de Estado, porque él hizo una denegatoria fáctica que hoy día ha sido declarada absolutamente inconstitucional, ¿no? Un poder del Estado no puede interpretar las decisiones de otro poder del Estado. Eso es justamente violentar el equilibrio de poderes y es lo que ha corregido hoy el TC. Pero hay que recordar, a ver, claro, haciendo las diferencias, ¿no?, entre Castillo y Vizcarra. Cuando Vizcarra era presidente de la República, efectivamente, él hace esta interpretación extraña de la denegatoria fáctica. Y esto va al TC de ese entonces, que estaba constituido de otra manera, y el TC lo único que dice, ¿sabes qué? No me voy a pronunciar prácticamente sobre este tema, y legitima de alguna manera... Pero no se mete al fondo, ¿no? No se mete al fondo. Y es el Congreso que usted integra hoy por hoy el que saca una ley justamente definiendo los lineamientos. Exacto, ¿no? Y de hecho lo que hace el TC ahora, porque lo que nosotros hicimos no fue votar en ningún momento la cuestión de confianza, fue una declaración de improcedencia, ¿no?, que Castillo asumió como una denegatoria fáctica y la utilizó para justificar su golpe. Está en el mensaje que él dio además el fatídico 7 de diciembre, ¿no? Eso el TC ya lo zanja, o sea, ningún presidente va a poder interpretar, ¿no?, que a mí me han denegado la confianza si el Congreso no lo ha votado y no ha habido un resultado. Y eso aplica obviamente también para el caso de Martín Vizcarra, porque en el caso de Martín Vizcarra el Congreso votó y le dio la confianza en su momento, que él asumió que no era la confianza que él quería y cerró el Congreso, ¿no? Pero no había ley, ¿no? No, en ese momento no. Y por eso es que se generó ese vacío a diferencia de con Castillo. Sí. Pero bueno, ya está zanjado el tema entonces sobre la cuestión de confianza. Y en esa línea hemos escuchado hoy al congresista, ex premier además, Guido Bellido, señalar que está preparando un proyecto de ley para una amnistía a favor de Pedro Castillo, ¿no? Mira, eso es una barbaridad. El señor Guido Bellido era el que había dicho que Castillo lo habían dopado para dar el mensaje a la nación. Es realmente ridículo. Además, para una amnistía tiene que haber una sentencia. O sea, Bellido está asumiendo que Castillo es culpable, ¿no? Porque una vez asumido que es culpable, le puedes amnistiar, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Yo espero que en el Congreso de ninguna manera se apruebe una cosa de esta naturaleza. Creo que sería sumamente peligroso que en el Perú estemos perdonando delitos de esa naturaleza, ¿no? Ya los izquierdistas se quisieron muchas veces hacer amnistías para Sendero Luminoso y ahora quieren hacer amnistías para un golpista. Me parece que eso no contribuye a la democracia. Y en términos políticos, y en otro tema, esta designación de la presidenta Dina Boluarte, de un nuevo ministro de Salud, que es el señor César Vázquez, que claramente pues, viene de las filas de Alianza para el Progreso. El señor hasta hace poco ha sido asesor de la bancada de APP. ¿Es una alianza política? Mira, me parece bueno que la presidenta tenga ministros políticos. Creo que lo que le faltaba al gabinete es articulación política. El señor Vázquez, evidentemente, es cercano a Alianza para el Progreso, lo reconoció aquí el señor Valdés, y es un político que ha sido congresista y conoce perfectamente cómo se maneja el Congreso. Creo que esa relación entre Ejecutivo y Legislativo es lo que le faltaba al gabinete de la señora Boluarte, y creo que el señor Vázquez podría ser una herramienta que sume en eso, ¿no? Mejor si existe conexión y diálogo permanente entre el Legislativo y el Ejecutivo, así vamos a darle más gobernabilidad al país, que creo que es lo que todos estamos buscando, estabilidad, calma, manejo político de las situaciones. A la señora Rosa Gutiérrez se le fue de las manos la situación políticamente, no solamente en términos de gestión, se le fue de las manos políticamente, y creo que eso la presidenta ha buscado corregirlo con el señor Vázquez. Pero es un guiño, digamos, a una bancada importante. Por supuesto, quien no lo quiera ver así es obvio que no está viendo la realidad. Es un guiño al Parlamento, es un guiño a Alianza para el Progreso. No sé si habrá habido una conversación directa, el señor Valdés ha dicho que no, pero es obvio que es un acercamiento hacia un perfil más político de un gabinete y hacia un diálogo más cercano con el Congreso, eso es obvio. Ahora, pero esto se da, y también lo conversábamos con el señor Valdés, luego que, a ver, una lideresa importante, de una bancada importante, le bajara el dedo, ¿no?, a la ministra, y las declaraciones recientes de Keiko Fujimori parecieran mostrar más bien un intento de alejamiento. Yo no estoy con Boluarte, por si acaso.
Sí, porque me daba la impresión en realidad que al comienzo la presidenta Boluarte era más cercana a la bancada de Fuerza Popular y hoy día más bien está virando hacia la bancada de Alianza para el Progreso. Porque es evidente que en la señora Keiko Fujimori lo que ha empezado a despertar es un oportunismo político, ¿no? En el que está pensando ya en una candidatura, está pensando en un adelanto de elecciones, está pensando nuevamente en una cuarta derrota. Y yo creo que eso no es lo que el país está esperando en este momento. Creo que el país está buscando gobernabilidad, calma, estabilidad y cómo logramos sumar y salir de los problemas, ¿no? ¿Usted sí cree que es fija la derrota de Keiko si se presenta por cuarta vez? Pero por supuesto, o sea, por supuesto. Yo tengo un respeto... Ese panetón sí gana, entonces. Yo tengo un respeto por la señora Keiko Fujimori, creo que tiene derecho a postular, pero creo que los estadistas tienen como deber ponerse por sobre los problemas y dejar las aspiraciones personales cuando se trata del país, ¿no? Creo que le toca a ella reflexionar y creo que le toca a ella pensar primero en el Perú. Y no es que Fuerza Popular, me pongo de abogado del diablo, no es que Fuerza Popular está quizá, y le decía lo mismo al señor Valdés, está leyendo mejor que otras bancadas, digamos, el sentir popular hoy por hoy, ¿no? Sentir que hay una población que detesta al Congreso de la República, que cada vez detesta más al gobierno de Boluarte, que es lo que sale en las encuestas. Sí, pero que también detesta a Fuerza Popular, con incluso mayor ahínco, ¿no? Y que estoy seguro que no le ha gustado para nada que hayan votado a favor del señor Josué Gutiérrez en el Congreso. Digamos, ¿o qué piensan ellos? ¿Que ellos son amados también por la calle? Finalmente, como vuelvo a decir, lo que tenemos que pensar en este momento es cómo le damos gobernabilidad al país, ¿no? Y cómo permitimos solucionar los problemas de fondo que tiene el Perú. Me ha dado muchísima pena que la señora Keiko Fujimori se haya tirado para atrás y le haya jalado la alfombra a su propia bancada respecto a la bicameralidad. Porque justamente, Omar, y con esto termino, justamente cuando el Parlamento está en una crisis severa y grave como la que tiene hoy, es cuando más tenemos que pensar en reformas de fondo que vayan a solucionar sus problemas estructurales. Es un buen tema, porque además usted es miembro de la Comisión de Constitución, entiendo, y ella lo que ha dicho muy claramente es que este Congreso que usted integra no tiene la legitimidad para aprobar una reforma de ese tipo. Es que la señora Fujimori está confundiendo legitimidad con popularidad, ¿no? Entonces, para tal caso, pues el Congreso que ella tenía con 73 fujimoristas tampoco tenía legitimidad porque era igual o más impopular. Yo creo que la legitimidad constitucional la tiene este Parlamento. Y si vamos a esperar que un Parlamento sea popular para hacer reformas estructurales, nunca las vamos a hacer en el Perú. Creo que el toro por las astas hay que tomarlo, sobre todo cuando la crisis campea más fuerte en el Congreso, es cuando más tenemos que plantear reformas de fondo. Aquí lo que estamos planteando es dividir el poder del Parlamento y que existan dos cámaras que se controlen unas a otras y que finalmente se eviten los abusos dentro del Parlamento. Eso es lo que hace la bicameralidad. Pero para usted, digamos, el tema de la bicameralidad se va a poder lograr. Tengo 86 votos. En todo caso, ¿por qué no someterlo a referéndum? Mira, después de la saboteada de la señora Fujimori, yo creo difícil que se puedan lograr los 87 votos porque se van a ir 22 votos de la bancada de Fuerza Popular. Y me da muchísima pena porque creo que esta reforma era una reforma trascendental para el país, ¿no? Y no tenía por qué costarle un sol más. Yo tengo acá los datos porque mucho se criticó. El Parlamento del año 92 era más barato de lo que cuesta hoy día el Congreso y tenía 180 diputados y 60 senadores. Se puede ir hacia un Congreso que no le cueste un sol más. De hecho, el dictamen que aprobamos tenía una cláusula presupuestal clarísima para no elevar un solo sol el costo del Congreso. Pero se ha recurrido al populismo, a la demagogia, al facilismo de mantener el status quo de las cosas en el Congreso. ¿Y sienten con el discurso, las conversaciones, digamos, las declaraciones que ha tenido Keiko, que se está yendo ese camino al populismo, a la demagogia? Se busca fantasiosamente ponerse del lado de una supuesta, mejor dicho, no asociarse a una supuesta impopularidad de la bicameralidad, pienso yo por, obviamente, motivos electorales, en lugar de pensar como estadista en lo que necesita el Parlamento para poder solucionar sus problemas estructurales. Pero la bicameralidad planteada como tal, no es, como se ha planteado, no busca una reelección también encubierta de los actuales congresistas. Mira, la bicameralidad lo único que te plantea es que tú te puedas reelegir de una cámara a la otra, no que te puedas reelegir en la misma cámara. ¿Cómo se llama? El dictamen no plantea una reelección del cargo indefinida. Entre cámaras. Y además la composición de las cámaras es distinta. La composición del Senado es por distrito único. La composición de diputados es por distrito electoral por región. Entonces,
bien difícil que uno se pueda reelegir de una Cámara a otra constantemente, ¿no? Y cierro con esto, súper rápido, me matan. El adelanto de elecciones. La señora Fujimori dice que es algo que todavía está latente en el país. ¿Para usted es un tema cerrado? Yo lo que siempre he dicho es que hay que respetar por sobre todo la Constitución. Y si la señora dice defender la Constitución, tiene que defender los mandatos que establece la Constitución. Muchísimas gracias, Alejandro Cabero, congresista de Avanza País. Nos tenemos que